El día de hoy queremos, en primera justicia, fijar opinión sobre un tema que nos preocupa y que nos duele y que tiene que ver con toda la familia venezolana, con todos nosotros, y es el tema de los alimentos. Es el tema de cómo nosotros tenemos un problema entre las manos como país y el gobierno tiene una responsabilidad enorme en cambiar de camino, en cambiar de ruta por la que tiene el problema alimentario de Venezuela, porque si no, las consecuencias que vamos a pagar este año son verdaderamente brutales en términos de la inflación y en términos de lo que va a significar incluso la escasez de alimentos. Y eso nos preocupa porque ya hemos pasado por situaciones similares, pero frente a la caída del petróleo, esto puede ser mucho peor, porque el gobierno ha tenido una política de seguridad alimentaria que en lugar de privilegiar y de estimular la producción agrícola en Venezuela, lo que ha llevado es a la compra indiscriminada de comida en otros países, creando riqueza en otros países y creando empleo en otros países. Del año 2007 al año 2008, el incremento en la compra de comida importada, de comida que se compró en otros países, fue del 45%. Pasamos de comprar 740.000 toneladas en el año 2007 a comprar 1.100.000 toneladas en el año 2008. Y esto solamente en lo relacionado con el programa CASA. Aquí está la memoria y cuenta del Ministerio de Alimentación que publicó, y es donde voy a sacar las cifras que les voy a dar el día de hoy y que son verdaderamente alarmantes, porque representan nada más y nada menos que la destrucción de la siembra venezolana y del campo venezolano. Y quisiera que lo viéramos alimento por alimento. En el caso del aceite, el año pasado el 70% del aceite que compró el gobierno venezolano por CASA fue importado, en lugar de estimular la producción de aceite en el caso venezolano. En el caso del arroz, que fue muy polémico en estos momentos, en el año 2007 no se compró nada de arroz afuera de Venezuela, pero en el año 2008 se compraron 228.000 toneladas de arroz a los Estados Unidos, lo cual representa el 60% del arroz que se consume fue importado. En el caso de las caraotas, que es un plato venezolano, que es el pabellón nuestro, que es nuestra identidad, bueno, resulta ser que el 90% de las caraotas que se compraron en el año 98 fueron importadas. En el caso de la carne, por ejemplo, bueno, resulta que mientras en el año 2007 no se compró carne fuera de Venezuela, para el año 2008 el 60% de la carne que se compró fue carne importada. En el caso, por ejemplo, de la leche, resulta que nada más y nada menos que el 96% de la leche que se compró fue importada. En el caso, por ejemplo, de la pasta, el 33% fue importada, un país que tradicionalmente ha tenido la capacidad de producir mucha y buena pasta. Y hay otros casos dramáticos, como por ejemplo el caso del pollo. 94% del pollo que compró el gobierno venezolano fue importado también. Y así como el caso, por ejemplo, de las lentejas, donde el 100% de las lentejas que consumimos los venezolanos fue comprada en otros países. Entonces, en muchos de estos rubros, se pasó de comprar un porcentaje X a comprar incluso 100%, 120% y hasta 200% en compras a otros países. Y esto lo está haciendo un gobierno que nos habla de seguridad alimentaria y nos habla de ser un gobierno supuestamente nacionalista. Y vemos que la realidad triste es que se le está dando inversión, se le está dando riqueza, se le está dando trabajo a otros países, en lugar de estimular a las empresas venezolanas, a los agroindustriales venezolanos y a los campesinos venezolanos, a que se produzcan esos alimentos acá, a que se pueda lograr que se genere mucho el empleo en Venezuela. En otras épocas, el empleo relacionado con los alimentos, con la comida en Venezuela, representaba 1 de cada 3 empleos en Venezuela. Ahorita ese empleo está destruido. Y para este año, el riesgo de haber tenido tantas compras del alimento de los venezolanos en otros países, lo que va a producir es escasez
y va a producir desempleo y va a producir mayor inflación. Por eso nosotros desde acá le decimos al gobierno que Primero Justicia soñamos con una ruta distinta, donde el campo venezolano pueda ser explotado para producir comida, para producir empleo, para producir riqueza y para que no se tenga que ver ahora como se está viendo el campo venezolano con toda la inseguridad jurídica en la cual las tierras son intervenidas, en la cual nadie tiene la disposición de invertir en el campo porque todo el mundo vive bajo la zozobra de un gobierno que quiere ser dueño de todo, que se quiere adueñar de todo y que al final lo que está produciendo es pobreza en el campo, desempleo y la falta de inversión, que es lo único que nos va a permitir tener una Venezuela que pueda comer lo que se produce acá, que pueda comer lo que los venezolanos inviertan en el campo, que pueda producir alimentos para todos, que pueda producir alimentos incluso para exportar a otros países y no ser esta Venezuela de hoy dependiente, comprando la comida afuera y que depende fundamentalmente de que podamos tener los dólares para poder alimentarnos. Es una Venezuela triste. Nosotros soñamos y queremos y es posible tener una Venezuela distinta, donde Venezuela sea más bien una potencia que pueda producir, que pueda exportar alimentos y que pueda generar empleo y riqueza a través de un gobierno que le dé seguridad jurídica y no la inestabilidad que le está dando ahora. Esa es la ruta que hay que cambiar en Venezuela y la pelota está del lado del gobierno para que estas cifras de comida que se compran fuera del país sean más bien comida que nosotros podamos venderle a otros países. Ese es el sueño primero.